Nuestro proyecto de investigación está titulado Un estudio de las funciones y su variación apelando a su naturaleza socioepistemológica a través del lenguaje gráfico. La investigación que nos planteamos se centra en problematizar acerca de qué es lo que los alumnos hacen ante situaciones en las que se ven confrontados a realizar análisis cualitativos en gráficas cartesianas de la función derivada. Esto con la finalidad de desarrollar una tarea planteada en donde dicha tarea puede tener diferentes intencionalidades y estar determinada a cierto tipo de función. Buscamos qué tipo de argumentos ponen en juego para justificar y argumentar sus respuestas y ver cómo esto puede ser una fuente de resignificación y construcción de conocimiento. Dada la naturaleza de nuestro problema y la manera en que éste se gestó, encontramos en la socioepistemología una propuesta de análisis muy adecuada a las características del mismo. La socioepistemología considera 4 elementos o componentes fundamentales para la construcción del conocimiento: la naturaleza epistemológica del concepto u objeto matemático de estudio, el cual en nuestro caso es la gráfica de la función f'. Como segundo elemento considera la dimensión sociocultural, la cual buscaremos evidenciar al analizar las prácticas de los alumnos, y por último los planos cognitivos y su transformación vía la enseñanza. Bajo la socioepistemología nos interesa formular argumentaciones sobre varias ideas relacionadas entre sí. Por ejemplo, entre las ideas de variación, función f', relación f', interpretaciones gráficas de M, y con esto resignificar el concepto de f' a través del lenguaje gráfico. Es precisamente el lenguaje gráfico el que nos permitirá caracterizar la naturaleza de los distintos tipos de funciones a través de sus elementos característicos, algunos de los cuales podrían ser variaciones, comportamientos tendenciales, el efecto de pequeñas modificaciones, predicciones y posiblemente otros. Y esta caracterización no dependerá de la relación que la gráfica pueda tener con otra presentación de f o f', cualquiera que ésta pudiera ser, lo que nos permite analizar nuestro problema desde otra perspectiva muy diferente a la manera de analizar bajo otras aproximaciones teóricas, como por ejemplo la teoría de representaciones semióticas. Para la socioepistemología, la gráfica no es considerada como otra cosa, sino como la derivada misma, es decir, la función derivada. No está siendo reemplazada por la gráfica. El lenguaje gráfico, sus características, formas, funcionamientos, etc., me están mostrando cualidades específicas de la función derivada, lo cual me permite construir argumentaciones acerca de f y sus derivadas sucesivas, las cuales a su vez aportan a la construcción del conocimiento. Desde el punto de vista de la socioepistemología, consideramos que a diferencia de la teoría de representaciones semióticas, podemos identificar en la gráfica elementos importantes y suficientes que le permitirán construir conocimiento por sí mismo, ya que no depende de ninguna relación con otro tipo de representación para lograrlo, puesto que posee suficientes rasgos o piezas de información de un concepto. De esta manera no se convierte en una herramienta entrelazada con otras para lograr producir conocimiento. Consideramos que al analizar o interpretar a la función por medio de la gráfica, de nuevo en nuestro caso nos interesa con la función derivada, a través de un lenguaje gráfico, lograremos la resignificación y aprehensión del concepto de derivada, por medio de sus características, usos, formas, presentaciones, manipulaciones, etc. El diseño didáctico que de estas consideraciones se formule habrá de tomar en cuenta la posición de no ceñirse a la función como un sistema de representaciones, sino de considerar a la gráfica en sí misma. Precisamente los diferentes usos que se le pueden dar a la gráfica son los que nos permitirán establecer una evolución del concepto a través del discurso escolar, pues dependen de la intencionalidad que se tenga. Por ejemplo, una gráfica que describa un movimiento en nivel secundaria
podría tener la intención de establecer la relación entre el tiempo y la distancia, pero la misma gráfica en el nivel preparatorio podría tener la intención de hacer interpretaciones acerca de la velocidad en general, hacer conjeturas acerca de la aceleración o determinar velocidades instantáneas. En este ejemplo, se estaría dando dos usos diferentes a la misma gráfica, y los atributos que se quieren evidenciar en cada caso promueven diferentes niveles de argumentación. Al identificar y reconocer que existen diferentes usos para la gráfica, podemos tener un panorama de la evolución que sufre a lo largo del discurso escolar, pero esta evolución es evidente solo si seguimos a la gráfica y no a otra representación del objeto matemático que en su momento podría estar modelando, y esto resulta más transparente bajo la postura socioepistemológica que permite analizar la profundidad de este aspecto. La metodología que propone este marco teórico parte de reconocer un fenómeno didáctico a través de una revisión socioepistemológica, identificar las prácticas sociales e institucionales que forman una epistemología de prácticas en torno al fenómeno. Como se mencionó al principio, en nuestro caso buscamos las prácticas que emergen en actividades donde los alumnos se enfrentan a cuestionamientos que requieren de un análisis cualitativo en la gráfica de la derivada. La intencionalidad de las prácticas se centra en crearles la necesidad de analizar cualidades gráficas y no de otro tipo para cumplir con la tarea propuesta, es decir, se busca que se basen en un lenguaje gráfico para argumentar. En estas argumentaciones se identificarán más claramente las prácticas sociales y el papel que éstas tienen en la resignificación y construcción de conocimiento. Una vez identificadas y caracterizadas estas prácticas, se retomará el fenómeno identificado inicialmente para tratar de incidir en el mismo. Bueno, espero que haya sido claro cómo tratamos de, a la luz de la socioepistemología, analizar el problema de la resignificación de la derivada a través de la gráfica o a través del lenguaje gráfico. Gracias.